Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 37. Un trato siniestro. En este día en particular, en este momento en particular, dos niños de secundaria estaban siendo guiados a la oficina de su director. Los dos tenían reputaciones bastante infames, y mientras pasaban, otros estudiantes e incluso algunos miembros del personal de la academia terminaron susurrando entre ellos. Era un escenario bastante común que los dos niños habían experimentado durante sus vidas escolares, aunque aquellos que los observaban ahora no tenían forma de saber las verdaderas razones detrás de este hecho en particular. Jej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 e
susurraban de regreso a sus propios negocios. Lily está de acuerdo, murmuró el zombi más pequeño mientras miraba nerviosamente a su alrededor, esto no está bien. Si quieren mirarnos tan mal. Los rasgos afilados de Saki comenzaron a curvarse de una manera verdaderamente sádica, entonces deberíamos hacer algo para realmente merecerlo. Quizás romper algunas piernas o partir algunas cabezas. Ante esa pregunta en voz alta, los restantes de la UA que seguían observando al grupo que se dirigía a la oficina del director rápidamente bajaron los ojos, su miedo arrepentido era evidente. Si bien los estudiantes de la UA con más renombre pertenecían a los cursos de héroe y apoyo, y dichos estudiantes eran en gran medida ejemplares por defecto, la mayoría del alumnado de la academia procedió de sus estudiantes de estudios generales. Estos estudiantes carecían de una o más de las cualidades que hacían de los héroes lo que eran y, por lo tanto, asistirían a la dignidad escuela. Compensó esa deficiencia pagando la totalidad de la matrícula de la escuela a cambio de las puertas que UA abriría para su futuro. No fueron hechos para lidiar con amenazas reales. Cálmate, Saki-chan, seguramente Izuku débilmente, sonando extrañamente, tentado por la sugerencia, sabes muy bien que no podemos hacer eso. Incluso mientras decía las palabras, Izuku sintió el oscuro deseo de seguir las violentas palabras de su compañero rubio. A veces era difícil ignorar la tentación, resistirse a mostrarle al resto del mundo intolerante porque era una mala idea alienarlo a ella a otros como él. Pero, por ahora, el profundamente arraigado de ser un verdadero héroe, de proteger a los demás deseo y mantenerlos a salvo, venció a su hermano inverso. Aquí en la escuela tal vez. Dijo Hitoshi Shinso en voz baja, si actuará fuera del campus. Eso ganó un resoplido del delincuente rubio, y una sonrisa irónica. El miembro del personal que guiaba a los dos niños y al trío de no muertos sacudió la cabeza ante la discusión que se escuchó por casualidad, no con molestia, sino como un reconocimiento silencioso de su situación. Los dos estudiantes no habían hecho nada malo o que mereciera una reprimenda. De hecho, en realidad estaban siendo reconocidos con elogios mucho mayores que sus pares. Fue frustrante que los otros estudiantes inmediatamente sacaran peores conclusiones, solo los estaba acompañando en su camino a la oficina de Nezu. Ninguno de los dos está en problemas, dijo Aizawa, innecesariamente alto para alguien normalmente tan callado. Cualquiera que no fuera idiota se daría cuenta de inmediato que el héroe clandestino se aseguraría deliberadamente de que quienes lo rodeaban, quienes miraban y escuchaban cada uno de sus movimientos, lo escucharan. No cambies ese hecho por unos pocos ojos errantes y lenguas sueltas. Saki chasqueó su propia lengua, sabiendo muy bien que mientras los cinco escuchaban la advertencia, ella era su objetivo específico. Antes de que a nadie se le ocurriera algo más que decir, el grupo llegó a la oficina de administración de UA, que contenía la oficina del director en su interior. Al entrar, la secretaria de Nezu les obligó a los 6 que continuaran, y solo se detuvieron cuando llegaron a la puerta al final del segundo pasillo. Era una puerta que ambos muchachos ya conocían muy bien. Hubo poca fanfarria mientras el grupo entraba. Aizawa ni siquiera se molestó en llamar a la puerta, era obvio por las acciones de la secretaria que los esperaban. Director Nezu. Aizawa habló mientras abría la puerta de la oficina propiamente dicha, sus ojos habitualmente escaneaban el lugar en busca de amenazas, salidas, lo habitual.
Sus ojos se aguantaron. ¿Y el agente Smith? No había esperado que hubiera otra persona esperándolos, alguien a quien conociera mejor de lo que hubiera deseado. Hola, desaliñado. La mujer vestida de negro saludó mientras se llevaba una taza humeante a los labios. Me alegra ver que todavía te queda algo de energía después de todo este tiempo. Izuku notó por el borde de su visión que el ojo de su maestro se contrajo ante el comentario, pero apenas podía pensar en ello debido a la sensación de temor que normalmente sentía cuando estaba en la oficina del director, aparentemente siendo acelerado hasta el enésimo grado. El verde nigromante conocía la sensación sofocante de todo terror consumidor que solo aparecía cuando el agente de Interpol estaba presente. Si hubiera tenido que adivinar, era el efecto de su Kirk, aunque todavía no podía precisar si era un estímulo puramente mental o una emanación basada en feromonas. Sin embargo, una mirada de soslayo a su nuevo compañero de clase. ¿Estás bien? Izuku le preguntó a la Violeta en voz baja. Hitoshi, normalmente monótono hasta el extremo, actualmente tenía los puños apretados con todas sus fuerzas. Estaba claro que estaba luchando contra sus instintos de lucha o huida. Aunque se las arregló para mantener su cara de póker, las gotas de sudor que caían desde la línea de su cabello revelaban lo afectado que realmente estaba. No te preocupes. El mentalista privado de sueño respondió en un tono sorprendentemente casi neutral, lo he pasado peor. Detrás de los dos chicos, Aizawa parpadeó exasperado. Este Smith en particular fue muy difícil de tratar. Ara. ¿En serio, pequeño? La agente ronroneó mientras bajaba ligeramente las gafas para que su mirada entrecerrada pudiera asomarse. Cuéntame más. ¿Arribel-chan sigue siendo la misma de antes en casa? Para una pregunta tan inocente, se ganó una gran reacción, y Toshi instantáneamente palideció al registrar las palabras. Por una fracción de segundo, casi se dio por vencido y dio un paso atrás. Ignorado momentáneamente, Izuku notó que la sensación de pavor se volvía más pesada, casi flotando en el aire. Reforzando sus nervios, se las arregló para extender la mano y colocar una mano de apoyo, aunque algo temblorosa, en el hombro de su compañero de clase. Por cierto, Hitoshi se calmó casi instantáneamente, ayudó mucho al insomne más joven. Tal vez deberíamos comenzar esta reunión. Con la interrupción magistral de Nefu, la sensación de pesadez volvió a un nivel más manejable. La agente Smith volvió a subirse las gafas y se echó hacia atrás, con una sonrisa curvándose en sus labios. Tenemos que considerar la educación de estos jóvenes después de todo, continuó Nefu, resoplando mientras, sin ser visto por ninguno de los humanos en la habitación, sus pelos se erizaron lentamente. Cuanto más tardemos, más de sus clases se perderán. Y yo, por mi parte, odiaría ser la causa de que se atrasen. Cuando el director comenzó a sacar una pila de documentos, ninguno de los adolescentes se le escapó que la sonrisa que adornaba el rostro de la gente nunca vaciló. El trío de no muertos también se dio cuenta del comportamiento inusual y, de repente, a ninguno de los tres le gustó lo que esta reunión podría significar para su maestro. Mientras tanto, campus principal UA, aula 1A. Tsuyu no estaba celoso, en absoluto. Mientras que los dos niños problemáticos de 1A fueron sacados del aula para que pudieran reunirse con el enlace de la agencia internacional que se había interesado en ellos, el resto de la clase se quedó en un período de autoaprendizaje. Habría sido un caos total si no fuera por el hecho de que Paper Sensei iba a entrar al salón de clases bastante pronto. ¿Te lo imaginas? ¿Ser explorado por una agencia internacional? La maravilla asombrada de Kirishima era bien merecida. El usuario de Ardenin mostró su admiración por la hazaña de sus compañeros de clase en su forma habitual, en voz alta y con los puños levantados. Ni él ni muchos de los otros intentaron ocultar su curiosidad por los posibles detalles. Aizawa Sensei había omitido casi todo además de la existencia de la agencia, desde su nombre hasta su ubicación de origen. Podría ser cualquier cosa. Desde una famosa práctica privada hasta la propia Interpol de la ONU. Ciertamente no me había imaginado que los eligieran, agregó Zero sin pensar mientras conversaba con Denki, quiero decir, sabemos que Midoriya no es malo, pero para cualquier extraño hay que admitirlo, debe parecer espeluznante como el infierno. Tal vez por eso fueron elegidos. Mina gorjeó, saltando literalmente a la conversación, Midori-kun solo puede parecer intimidante si no lo conoces, pero si te pones de su lado malo, quizás lo necesitan para derrotar a algún tipo de supervillano. Tal vez.
Y si ese es el caso, entonces ese tal Shinso puede estar yendo para mantener a ese supervillano bajo control. Toru tiró sus 2 yenes, ahora que lo pienso, esos dos trabajando juntos suena un poco exagerado, ¿no crees? Tsuyu no estaba celosa, estaba preocupada. A ella y a su madre les habían dado una pista sobre quién iba a encontrarse con su novio. La había aterrorizado. Interpol era conocido por reclutar buenas personas con peculiaridades peligrosas, era una verdad que la mayoría de los ciudadanos comunes del mundo ignoraban activamente. Y aunque la idea de que su rollo de canela como novio encontrara un lugar en el mundo de los héroes era agradable, Tsuyu ni siquiera pudo comenzar a imaginar el tipo de peligros a los que estaría sujeto si seguía ese camino en particular. O tal vez alguien finalmente vino a mantenerlos a los dos atados, escupió Ojiro de repente, sonando más irritable que de costumbre, como la Visaya, o más probablemente, la Fundación SCP. En el momento en que se especificó la segunda opción, la temperatura en el aula 1A bajó brillante. Tsuyu y varios otros se estremecieron. Mencionar la XA hubiera sido bastante malo. Es posible que esa rama particular de la Fuerza de Seguridad de la ONU solo se haya creado debido a que una ciudad de fue bombardeada como resultado de un arma biológica que se escapó durante la primera aparición de Quirks, pero incluso después de que la empresa farmacéutica sin escrúpulos había sido cerrada, la agencia internacional ejercía una gran autoridad en los asuntos que caían bajo su competencia. Lo más relevante de esa autoridad fue la presencia de la agencia en la vida de aquellos con Quirks que posiblemente podrían explotar de alguna manera como armas biológicas. Esas desafortunadas almas se vieron obligadas a obtener la certificación de la XA que les permitía ser aceptados como miembros activos de la sociedad. E incluso entonces, a la agencia se le permitió monitorear abiertamente a dichas personas en busca de posibles errores. Tsuyu y su madre sabían que Izuku tuvo que encontrarse con la XA en algún momento debido a Cursed Blood, pero deseaba profundamente que dicho momento pudiera retrasarse hasta que se hubiera probado que el don de Izuku no tenía potencial como arma biológica. Entonces, con suerte, el encuentro podría no ser más que un hola adiós. Abruptamente, Fumikage se puso de pie, su silla chirrió cuando se deslizó contra el suelo. Si el adolescente aviar hubiera tenido un Kirk que matara con una mirada, Ojiro hubiera sido polvo en el viento. Dark Shadow se elevaba detrás de Fumikage como la encarnación viviente de la oscuridad solo añadida al aura malévola. La segunda organización era Tabú. Creada por primera vez durante el período de tiempo en el que los Quirks se estaban volviendo más comunes, la fundación comenzó como una institución para aquellos con Quirks que se habían salido de control. Según los informes, el consenso general en ese momento había sido que sería un lugar para mantener a aquellos con Quirks conscientes que se habían vuelto rebeldes, o habían sido tomados por sus Quirks de alguna manera, hasta que estaban bajo control o se recuperaran. La verdad es que la fundación fue una pesadilla desde el primer día. Haciendo honor a su antiguo y aún infame homónimo de Internet, el SCP era en realidad peor que una prisión para cualquiera que tuviera la mala suerte de ser enviada allí. Supuestamente, cuando una mujer que percibió escapar hizo pública su experiencia, su historia fue lo suficientemente inquietante como para que la propia ONU investigara la instalación después de haber estado activa solo durante 3 años. Mientras aún estaba en funcionamiento, después de una edificación extensa y pública, la Fundación SCP seguía siendo el hombre del saco para cualquier persona con peculiaridades altamente mutativas o inteligentes. Se sabía que solo mencionarlo en presencia de tales incidentes desencadenaba sus instintos de supervivencia más primitivos y salvajes. Antes de que Fumikage pudiera hacer algo más que ponerse de pie, Kyouka se estiró y colocó una mano gentil sobre su hombro. El adolescente con cabeza de cuervo se quedó inmóvil, pero sostuvo su mirada. ¿Tienes algo que decir? La rockera punk preguntó bruscamente, la animosidad por la adolescente con cola era tan clara como la de su amiga aviar. Ojiro levantó las manos en una rendición silenciosa y apaciguadora. Eso es lo que pensé, chico mono. Las disculpas murmuradas de Ojiro, sinceras o no, fueron inaudibles bajo el suspiro colectivo de alivio del resto de la clase 1, a que observaba. Mientras se sentaba en su asiento, Tsuyu sintió que el control magistral de sus emociones se desvanecía cada vez más. Estaba tan tentada de decir algo, justo lo correcto, que llevaría a sus amigos al límite.
Desafortunadamente, su racionalidad aún rompió decir su parte y le recordó que golpeó a su intolerante compañero de clase hasta convertirlo en pulpa. Probablemente les ganaría todas las suspensiones, si no algo peor. Se preguntó en silencio cuál sería el castigo para Ojiro si le dijeran a Aizawa-sensei que no solo se mencionó un propósito, un tabú social, sino que se determinó cómo se sintió que Izuku debería ser manejado. Potencial Sukulo bien formado. Buenos días, estudiantes. Y con un simple saludo, Yomiko-sensei disipó la situación volátil con una sonrisa y un saludo. Todos corrieron a sus asientos y se prepararon para la lección. No habría un ajuste de cuentas en 1A, por ahora. Una hora más tarde, caminando de regreso a su salón de clases, Izuku, Itoshi y las tres chicas zombies reflexionaron sobre lo que habían discutido con el enigmático agente Smith. Su discurso había sido una clara invitación, de eso no cabía duda, pero aunque la experiencia que ganarían si aceptaban la oferta superaría fácilmente a casi cualquier otra oferta que se les ofreciera, las posibilidades tácitas parecían cernirse sobre ellos como un arsenal de equilibrio. Las dagas de Damocles. Todo esto se centró en un simple detalle sorprendente, uno que ninguno de los adolescentes esperaba. No habían sido invitados a aprender con los Spokes, les habían ofrecido un lugar entre los Jaegers. Hoy, Midoriya-san, ¿incluso es normal seguir sintiendo la piel de gallina después? Preguntó Itoshi, tratando de distraerse de los burbujeantes sentimientos de inseguridad que amenazaban con ahogarlo desde adentro hacia afuera. No pareces desconcertado en absoluto. De hecho, ni tú ni tus compañeros parecen estar molestos por lo que acaba de suceder. ¿Qué diablos, hombre? Bueno, ya estamos muertos, dormilón, bromeó Saki, como si fuera la respuesta más obvia del mundo que lo explicara todo. Es un poco difícil sentir miedo después de morir, ¿sabes? La muerte es un listón bastante alto. La absoluta falta de vulgaridad de la rubia traicionó lo inquieta que se sintió por lo que acababa de ocurrir. Spokes era una rama oficial de Interpol. Todos sabían que existían, incluso si no sabían exactamente lo que hacían mientras hacían su trabajo. Estaban envueltos en más misterio de lo que realmente era la especie principal de UA. Ya sea por culpa de papeleo dudoso o chismes contradictorios, sus capacidades exactas determinadas y como agencia eran poco conocidos. Eran figuras literales del mito. Los Jaegers. Apenas se conocía el valor de una nota a pie de página sobre ellos. Izuni. Murmuró Lily, tirando de la manga de su hermano mayor, ¿no tienes que ir con ellos, o sí? La preocupación de la zombie más pequeña era evidente en sus labios temblorosos y sus ojos grandes y llorosos. ¿Y esa nota al pie? Comenzó y terminó con la palabra corre, escrita con sangre. Gargú. Todos los presentes se estremecieron ante eso, y Toshi más por el sonido en sí mismo que por las razones por las que Izuku, Lily y Saki lo hicieron. Lo sé, suspiró Izuku, un lamento silencioso. Pero ¿es eso o permanecer aquí en el campus, estancarse mientras todos los demás mejoran cada vez más? Sin mencionar que estar aquí cuando el resto del cuerpo estudiantil se ha ido aumenta las posibilidades de ser acorralado por los medios, de una forma u otra. Mientras el Herocore se realizaba el resto de la UA abría sus puertas al público. Históricamente ha habido recorridos, una pequeña cantidad de seminarios organizados por el curso de negocios y acceso casi ilimitado de los medios al campus de la academia. Solo en raras ocasiones se cancelaron estos eventos, generalmente solo cuando una gran cantidad de estudiantes de Herocourse no lograron obtener pasantías y, por lo tanto, se quedaron atrapados aprendiendo de sus maestros normales. Y dio la casualidad de que Izuku sabía que el resto del 1A, y todo el 1B, ya habían elegido sus prácticas y podrían irse. Incluso Tsuchan, Kyouka y Fumikage habían decidido qué ofertas querían aceptar. ¿Ustedes realmente la entienden?, preguntó Itoshi, pura curiosidad brillando a través del escalofrío que sacudió su cuerpo. ¿Es eso de alguna manera un discurso real? ¿Cómo puedes descifrarlo? Izuku abrió la boca para responder, justo cuando la puerta secundaria del salón de clases de 1A se abrió para recibirlos. ¿Cómo es que todavía tienes problemas con esta clase? La amonestación de Yomiko-sensei cortó el aire como un corte de papel, congelando al grupo de 5 antes de que pudieran llegar completamente a la puerta abierta. La diferencia entre... ¿Deberíamos reservarlo?, Itoshi preguntó en un susurro silencioso. Ni siquiera sé qué idioma era ese, pero me asusta.
Era alemán, suministró Izuku, ya asintiendo ante la sugerencia de su amigo. Y yo digo que lo reservemos. Lily cree que algunos dulces del dispensador al final del pasillo del Support Studio suenan muy bien en este momento. Q. Izuku dio un paso atrás, preparándose para alejarse de lo que sonaba como un Paper Sensei muy enojado, cuando chocó contra una pared de músculos. Justo a quien estaba buscando. Con la voz en auge, Takeo Go dejó caer una enorme mano sobre los hombros de Izuku y Toshi, casi haciendo que las rodillas de los adolescentes se doblaran. Acompáñenme ustedes dos, debemos hablar sobre su pasantía. Y lo que hará mi pequeño y precioso Masao mientras no están. Llámame Lily. El grito llegó espontáneamente, Lily no había tenido la intención de ser tan fuerte. Desafortunadamente, su papi negándose a llamarla por su nombre real era un botón que siempre despojaba a su autocontrol. ¿Qué está pasando aquí? Las miradas colectivas de los que estaban en el pasillo se volvieron hacia la puerta del 1A. De pie en la entrada, la mirada con gafas ladeada en falsa confusión, Yomiko Sensei demostró la escena ante ella con una mirada practicada. Oh. Midoriya-san, Shinso-san, volvieron. Dijo la mujer, sonriendo abiertamente, y justo a tiempo también. La clase estaba llegando a la parte divertida. Y Toshi se estremeció. Conocía el secreto de esa sonrisa. Solo tenía malas intenciones. Lo ha visto suficientes veces en casa para saberlo. Lo siento, señora, pero me llevó a Midoriya-san por un tiempo, se disculpó Takeo, frunciendo el ceño ante la interrupción, tenemos que llegar a un acuerdo sobre... Takeo se interrumpió cuando Yomiko Sensei levantó una mano en silencio, un instinto sin nombre le decía al hombre que se silenciara de inmediato. Por su parte, Yomiko Sensei miró al gran hombre que había venido a robar a uno de sus estudiantes antes de mirar a dicho estudiante y al zombi más pequeño a su lado. Exhalando lentamente, se dio cuenta de que la maestra sustituta que podía ser, aún podía entender la situación perfectamente. Entiendo a Go-san, dijo, dejando caer la mano. Midoriya-san, pregúntele a uno de sus compañeros de clase sobre la lección de hoy. Recuerde, incluso un solo día de práctica perdida puede aburrir incluso un talento excepcional en idiomas como el suyo. Esas amables palabras chocaron con el movimiento casi similar al de un látigo con el que la mano baja de Yomiko Sensei se disparó cuando se enganchó en la parte posterior del uniforme de Itoshi, la Violette se giró para irse con Izuku. Tú, por otro lado, Shinso-san, pasarás un poco más de tiempo conmigo después de clase para compensar tu ausencia anterior, dijo Yomiko Sensei, escalofriantemente amable. Tus calificaciones en lenguaje no son malas, por decir, pero tus calificaciones en comunicación son nada menos que desastrosas. Debemos trabajar en ellas lo antes posible. Con eso, los amigos fueron separados por las crueles manos del destino. Uno arrastrado a un mundo de letras y palabras que torturaba su naturaleza introvertida, el otro abocado a una conversación sin duda dolorosa, en un sentido o en otro, con el padre de una de sus parejas. Mientras se lo llevaban, Izuku se preguntó si este era su karma por ser instrumental en todo el drama reciente que había ocurrido en la Academia de los Héroes más famosos de Japón. Esa noche, la prefectura de Aichi, la casa Asui, después de tener que pasar la tarde demasiado cerca de un padre demasiado grande y entusiasta que se entusiasmó incontrolablemente porque su precioso hijo no salió de UA al peligroso mundo exterior, aplacó a su amada novia con un abrazo sincero y dedicó una odiosa cantidad de capacidad mental para ignorar las miradas de sus compañeros de clase que iban desde miradas furiosas hasta curiosidad. Izuku ahora se encontró en la mirada de no una, sino dos madres preocupadas. Beru-chan. Gimió Inko, lo suficientemente angustiada como para estar retorciéndose las manos. ¿Realmente no hay nada que puedas hacer al respecto? Dicha mujer rana se masajeó las sienes doloridas con total frustración. En lugar de explicar cómo había sido su día cuando volvió a su casa, Izuku le había presentado en silencio documentación de aspecto oficial a su madre. Como los leves comentarios de su hija que le dieron sentimientos ocultos de preocupación no cambiaron con la revelación, Beru dedujo que él ya le había revelado las noticias. El jadeo de Inko la había hecho tensarse inmediatamente. ¿De qué otra manera hubiera esperado que reaccionara una madre? Izuku había sido seleccionado a mano para participar en una operación Jaeger de todas las cosas. Sin duda, fue una noticia increíblemente impactante y preocupante.
Ni siquiera ayudó que el papeleo que había tenido fuera extremadamente escaso con información real, lo poco que parecía estar asegurando a los medios que había precauciones de seguridad para la verdadmente. Dejó mucho que desear. La ubicación de la operación figuraba como local. Para una organización internacional como la ONU, eso podría significar cualquier parte del país. Peor aún, la participación de Izuku solo se describió como no combatiente, y cuando se capturó de la ONU, eso prácticamente no significó nada en el fragor del momento. Desafortunadamente, el sello reluciente de los documentos era innegable. Ha lidiado con eso lo suficiente como para saber que todo era auténtico. Después de años de ganar poder y prestigio, la matriarca Asui sabía que tenía suficiente influencia política para influir incluso en los miembros de la propia dieta si surgían circunstancias lo suficientemente terribles. Sin embargo, ante la ONU, una voz como la suya apenas importaba más que la de una hormiga. Ella no tenía peso en este nivel de lucha. A decir verdad, Beru sabía que ni siquiera tenía la autorización para solicitar la información en el documento que actualmente tiene en sus manos si no se la debieron. La mujer rana se quedó sin palabras. Por primera vez que pudo recordar, no pudo actuar para afectar el resultado que deseaba. No puedo hacer nada, Inko-chan. Cuando la ONU reclutaba a alguien en una nación miembro para algo, la convocatoria era una obligación obligatoria. Tal regla había sido escrita en la constitución de la organización después de haber consolidado el poder que venía con ser una fuerza impulsora detrás de la certeza del mundo después de las guerras Kirk. En los escombros del mundo anterior a Kirk, había impedido que muchos países se desmoronaran en una época de caos, pero para hacerlo, esos mismos países tuvieron que aceptar la idea de ser guiados por un poder externo que aparentemente no tenía ningún interés sesgado que corrompería su propósito de protegerlos. Sin embargo, lo que realmente añadía insulto a la herida era cómo los ayudantes de oficina de la ONU escribieron sus misivas. Al leer el documento nuevamente, Beru frunció el ceño al ver cómo la redacción daba todas las indicaciones de que Izuku era libre de rechazar la oferta de los Jaeger. En realidad, la verdad tácita era todo lo contrario. Solo mirar las otras 6 opciones que la ONU estaba lista para enviar a Izuku en caso de que dijera que no, era suficiente para helarle la sangre. Se enumeraron 2 hospitales, Rishi y Central. Por debajo de ellos estaban 2 titanes de la industria farmacéutica, Parasol y Gentech. El penúltimo fue el JSDF, una pista falsa si Beru alguna vez había visto uno. Y por último, y sin duda menos importante, llegaron los guardianes del Tártaro. Los primeros 4 eran obviamente estratagemas. Las posibilidades de que cualquiera de ellos se arriesgara a experimentar con el Kirk de Izuku si pisaba sus propiedades eran del 100%. Para no quedarse atrás, los 2 últimos eran conocidos abiertamente por nunca dejar ir a ningún estudiante que hiciera una pasantía con ellos, de una forma u otra. Las 6 opciones fueron asesinos de carrera. ¿Qué tal si nos quedamos en el campus? Inko preguntó, tratando de encontrar alguna manera para que su pequeño niño evitara los peligros necesarios. Puede ser aburrido, seguro, pero sería más seguro que cualquier otra cosa, ¿verdad? Izuku solo pudo dejar escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza. No es una opción, Kero, respondió Tsuyu por su novio, evidentemente odiando la situación también. Después de perder tantos patrocinadores, Aizawa-sensei dijo que todos los profesores disponibles estaban siendo dirigidos a aumentar sus patrullas durante la semana para que UA pudiera comenzar a recuperar su reputación. Sus agendas están tan llenas que ninguno de ellos tiene tiempo para enseñarle. Y el único miembro del personal que quedaría es Recovery Girl. Si la perspectiva de hacer una pasantía con la anciana enfermera no fuera lo suficientemente mala, el hecho de que hacerlo tendría a Izuku muy cerca del Dr. Go absolutamente mató la opción. El hombre dejó en claro su disgusto por Izuku, y nadie aceptaría que estuviesen juntos por más tiempo del necesario. Esto no sería un problema si el vagabundo dormido pudiera hacerlo, escupió Saki, gruñendo. ¿Por qué diablos no es una opción otra vez? ¿No es como uno de los únicos en tu esquina, jefe? Amraa. Ante la interjección de Tae, Saki chasqueó los dedos, resoplando cuando la respuesta le fue arrojada a la cara. Oh, claro, la sangre sanó, se quejó la rubia. Se me olvidó un poco todo el asunto del control mental que tanto temen los trajes. A Aizawa-sensei se le había prohibido tomar a Izuku bajo su cuidado más allá de la instrucción semiestructurada del sistema de aulas de UA. Eso significaba, entre otras cosas, que no había oferta de prácticas.
La oficial, que tenía cierto peso de ser cierto, era que aquellos en los escalones más altos estaban preocupados por permitir que el portador de un Kirk que podía controlar a otros fuera enseñado por un individuo que habían controlado razón en el pasado. No tienen ninguna garantía fiable de que toda la sangre maldita hubiera sido purgada del sistema de Aizawa Sensei o no. Por lo que sabían y temían, el misterioso Kirk había dejado atrás una parte minúscula de sí mismo para influir nefastamente en el héroe clandestino más adelante. Y no fue el único que fue examinado más de cerca después de enfrentarse a Cursed Globe. Incluso Tsuyu fue interrogado de vez en cuando por psicólogos en busca de rastros de comportamiento o creencias que podrían ser rastros del Kirk oscuro. La ONU no se arriesgaría a un incidente internacional por esto, la notoriedad de Izuku-kun es demasiado grande en este punto, así que creo que cumplirán con la letra de la invitación, Kero, explicó Beru, con voz pesada. Es su maldita suerte que no confío. La carta había sido bastante clara, sin duda. Izuku y Toshi participarían en una misión local de Jaeger inclinada más hacia el rastreo y el interrogatorio que cualquier otra cosa. Hubo muchas garantías de que cualquier incidente de combate sería manejado por los agentes capacitados en servicio, lo que también fue tranquilizador. Desafortunadamente, nada podría asegurar que los objetivos de la misión no tuvieran como objetivo a los dos niños. Pero en realidad, no era la salud de Izuku lo que preocupaba a Beru, sino lo que esto le haría a su reputación. Si la gente le temía antes, después de una temporada con los Jaeger, Izuku llamó Tsuyu. ¿Puedes prometer mantener un perfil bajo? Incluso puedo conformarme con una simple promesa de no hacer algo demasiado escandaloso, Kero. ¿Apegarme a mis armas cuenta? Izuku preguntó con una sonrisa honesta. Todos hicieron una mueca. Me enfrentaré al cuerpo a cuerpo en el lugar del jefe, ofreció Saki con una sonrisa salvaje, eso debería facilitar las cosas, ¿verdad? Todos tararearon en contemplación. Si las sospechas de Beru eran correctas, y ella tenía una carrera basada en parte en tales sentimientos de intuición, esta operación giraría en torno al problema Trigger. La maldita sustancia había visto un aumento arrepentido en la producción y el tráfico en Japón en el último mes, y la policía local estaba teniendo muchos problemas para mantener las cosas bajo control. Si ese fuera el caso, entonces Izuku y el niño Shinso se enfrentarían a aquellos con peculiaridades más débiles, si persiguieran a los compradores, o comodines, si persiguieran a los vendedores. Le gustaría decir que aquellos con peculiaridades fuertes no tendrían motivos para tratar con Trigger, pero la codicia era un pecado capital por una razón e hizo que las personas hicieran cosas terribles por razones sin sentido. Si tuviera suerte, cualquier combate potencial se limitaría al fuego de armas pequeñas y armas cuerpo a cuerpo improvisadas. En ese caso, en el peor de los casos, los medios solo verían una repetición de las capacidades de comer balas de Izuku. En el mejor de los casos, la peculiaridad de Shinso-san atraería más atención. No quería pensar en lo que sucedería si los compradores o vendedores que perseguían a los Jaeger ya tenían peculiaridades fuertes que luego eran impulsadas por Trigger. Beru-chan. La voz preocupada de Inko trajo de vuelta a la mujer rana de sus pensamientos internos. Supongo que esto es mejor que las alternativas, Kero, respondió Beru con un suspiro. Aún así, asegúrese de comunicarte con nosotros cada vez que cambies de ubicación. Incluso un solo mensaje de texto servirá. Y nunca te separes de los agentes que tengas asignados. Deje que ellos manejen todos los peligros. Se supone que debe estar allí para aprender los conceptos básicos de rastreo e interrogatorio de todos modos, no para pelear. ¿Puedo hacer eso?, respondió Izuku, feliz de encontrar algún nivel de apoyo. Casi pensó que tendría que dejar pasar esta oportunidad. No me gusta, murmuró Tsuyu, aún en contra de la idea. ¿Qué? ¿No te gusta que el jefe tenga la oportunidad de jugar con profesionales de renombre mundial mientras tú fuiste y elegiste al Sealman? Saki se quebró, repentinamente a la ofensiva. ¿O es que va a jugar con personas que podrían ser más peligrosas que él por una vez? Tsuyu hizo un puchero, muy fuerte. Después de todo, normalmente ocultar sentimientos como los celos no era difícil para ella. Pero cuando se trató de Izuku, sentí que era un libro abierto. Inko, sin embargo, gimió de angustia. Su bebé estaba demasiado interesado en meterse en situaciones peligrosas, simplemente sabía que algo iba a pasar. Por otra parte, el señor Gou probablemente era aún peor. Esto no es justo.
se lamentó Lily en un rincón. Lily quiere quedarse al lado de su hermano mayor. Ver al zombi más pequeño sollozar borró toda la tensión anterior. Darle cariñosos y tranquilizadores abrazos y palmaditas en la cabeza rápidamente se convirtió en la prioridad del momento, una distracción bienvenida. Se había decidido que, aunque en realidad no era estudiante, Lily pasaría la duración de la pasantía con su padre. La solicitud del hombre había sido lo suficientemente sensata, y todos habían acordado que el zombi más pequeño no debería participar en tal operación si fuera posible. Sin embargo, se le había hecho jurar a Go que no ingresaría a ningún laboratorio durante dicho periodo de tiempo. Su tendencia a dejarse absorber por su trabajo grabó mientras hacía demandas. Tuvo que elegir entre su trabajo y su hija no muerta y, sorprendiendo a algunos, había elegido a Lily. Izuku se lo guardó para sí mismo, pero temía regresar de su pasantía para encontrar a una Lily con la que habían experimentado. De vuelta en la cocina, Gamma Asui estaba al teléfono. Se masajeó la frente con la mano libre. Sé que estás cuidando a un par de idiotas, Kero, se quejó el hombre rana a la ligera, tratando de sonar casual a través de sus nervios demasiado estresados, pero si pudieras hacer un seguimiento de, sí, lo sé. No es una garantía oficial. El padre de familia sabía muy bien que estaba pidiendo demasiado. Seguir a un grupo de hikers era nada menos que suicida. Ser encontrado haciéndolo, tendrían suerte de encontrar un rastro del cuerpo. ¿En serio? ¿Lo harás? Gamma tartamudeó, sorprendido. Ni siquiera había tenido que recurrir al chantaje, gracias. Sí, por supuesto. Tendrás esas reservas sin demora, Kero. Terminando la llamada, el hombre rana contempló cuánto más complicado se había vuelto su vida gracias a la verdanate que se había ganado el corazón de su hija. Supuso que era mejor que el aburrimiento perpetuo de ser el director de contabilidad en la firma de su esposa. Casi lo hizo sentir como en su juventud, trabajando para Interpol para mantener el mundo a salvo. Mientras tanto, prefectura de Tokio, Kasaira. Amiki, ¿estás segura de esto? La pregunta de Tenya, hecha con genuina tristeza teñida de cautela, fue rechazada por su hermano mayor. Ante el segundo hijo de la familia Ida se sentó Tensei, el primogénito, completando el papeleo en su escritorio de trabajo. Para el más incluso joven de los hermanos, era solo otro recordatorio de que el Turbo Hero Ingenium no regresaría si Tensei pudiera volver a caminar gracias a su compañero de clase de inclinaciones oscuras. La sangre maldita podría haber sido capaz de curar cualquier herida, pero se descubrió un límite cuando Midoriya la usó en su hermano. El biometal que comprendía el atributo físico del Enginekirk de la familia Ida aparentemente estaba fuera de la capacidad de reconstitución del Dark Kirk. Según la verdanete, se sintió similar a un área entumecida donde uno no pudo sentir ninguna sensación. Entonces, al final, aunque Tensei pudo caminar de nuevo, sus motores quedaron dañados sin posibilidad de reparación. Por supuesto, Tenya, esta es una de las partes más importantes del trabajo del héroe, respondió Tensei, tomándose un momento para detenerse y mirar a su hermano pequeño a los ojos. Y necesito prepararte para que tomes el manto de la familia de todos modos. Si bien mi padre y yo acordamos que algún día te convertirías en Ingenium, aún tienes mucho que aprender y comprender antes de eso, especialmente cuando se trata de liderar una agencia. Tenya respiró hondo, reteniendo el aire en su interior mientras una oleada de rabia ciega lo atravesaba. Había estado planeando buscar al Hero Killer durante su pasantía. Había estado planeando encontrar al bastardo que había terminado con la carrera de su hermano y poner una docena de pros contra el animal rabioso. Había estado planeando vengarse de su familia, aunque fuera de segunda mano debido a la interferencia de Midoriya. Por desgracia, su hermano había decidido por dónde pasaría su semana de prácticas. Y él, siempre el hermano obediente, no tuvo más remedio que aceptar la decisión de su ídolo. Encadenado a un escritorio. Su destino era estar encerrado, lejos de cualquier tipo de conflicto, prisionero del eterno enemigo de todo lo que se conocía como papeleo. Incluso Ochako probablemente vería más acción durante su pasantía con Gunea. La semana de las prácticas, estación Musutafu, prefectura de Tokio. Así fue como el día que comenzaron las prácticas en la UA, la promoción del 1A se reunió en la estación de metro de la ciudad más cercana a su escuela. Cada uno de ellos llevaba una sola bolsa de equipaje y sus maletas especiales que contenían sus trajes de héroe. A uno, lo preside un sentimiento de inquietud, su entusiasmo por la próxima semana a punto de estallar. Todos sabían lo que simbolizaba esta semana.
fue su lanzamiento no oficial al mundo de los héroes. Shouta ya podía sentir que se formaba una migraña solo al ver a su clase nerviosa. A partir de hoy, harás una pasantía con verdaderos profesionales. Tienes tus trajes, pero aún así, solo debes usar cuando tus mentores te indiquen lo mismo, dijo el héroe clandestino, repasando el guión que siempre hizo. Antes del inicio de las prácticas. Este no es tu debut como héroe, todavía eres un héroe en formación, así que recuerda que tus acciones se reflejan no solo en aquellos con los que estás haciendo una pasantía, sino también en WA. Asegúrate de actuar como tal. Mientras el profesor Brusco hablaba, varios de sus alumnos ya lo habían desconectado. En particular, cierto adolescente con cola se encontró perdido en sus propios pensamientos. Por fin. Estaremos juntos de nuevo. Ojiro animó en su mente, complacido más allá de lo creíble de que en muy poco tiempo, solo unas pocas estaciones en total, se reuniría con Lady Wu una vez más. Osu puede no ser el lugar más seguro, pero juntos estamos seguros de que seremos invencibles. Sabía que se decía que el asesino de héroes seguía acechando en las calles de la ciudad. Con más de 2 docenas de bajas a su nombre, la presencia de tal villano se había convertido en Osu en un punto caliente, una mezcla yuxtapuesta de ciudadanos temerosos y héroes profesionales decididos. Ojiro también sabía que muchos de esos mismos profesionales solo estaban allí para cazar a Stein por la gloria. Con el soborno habían llegado héroes realmente útiles, como miembros de los 20 principales que se habían prometido pronto a los esfuerzos de persecución. Para el adolescente con cola, todo eso importaba muy poco. Su Lady Wu, una heroína en su mayoría no reconocida, no había sido apoyada para cazar al Hero Killer, ni deseaba hacerlo en su propio tiempo. En cambio, se le asignó la tarea de realizar sus patrullas como de costumbre y participar en exhibiciones de artes marciales en todo el distrito. Puede que no haya sido el trabajo más glamoroso, pero pagó las cuentas y, lo que es más importante, la mantuvo relativamente segura. Y por una vez, él realmente sería capaz de ayudar también. Siendo un estudiante héroe de la UA, su mera presencia probablemente aumentaría la popularidad de su dama, aunque sea un poco. Después de todo, no todos los profesionales fueron elegidos por los estimados estudiantes de la academia. Antes de que su mente pudiera divagar en otros pensamientos tentadores, como pasar más tiempo con su dama para un entrenamiento privado, el adolescente con cola sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral hasta la punta de la cola. Congelándose, deslizó su mirada hacia la izquierda, encontrando inevitablemente lo que esperaba. La pareja con los malvados quirks. Tsuyu Asui, lamentablemente engañada y adoctrinada, jugó un juego peligroso al pellizcar las mejillas de su captor, Izuku Midoriya. A un lado, el titiritero Hitoshi Shinso puso los ojos en blanco mientras observaba a los dos actuantes acaramelados, sin duda exasperado por lo bien que le había ido el lavado de cerebro a la niña rana. Su Lady Wu le había grabado muchas veces que las personas con peculiaridades oscuras no eran no obstante malas, que eran sus acciones las que seguramente juzgarían. Aún así, no podía ignorar la sensación en su estómago. El cadáver de Midoriya profanando y controlando la mente de Kirk ya era bastante malo, pero ahora Shinso, otro maestro de la mente, también estaba en uno. Peor aún, los dos se convirtieron rápidamente en amigos cercanos. ¿Nadie vio lo peligroso que era tal cosa? Ahora ve. La orden de Aizawa Sensei sacó al adolescente con cola de sus cavilaciones. Volviendo su mirada a su maestro comprometido, Ojiro escuchó sus palabras de despedida. Y recuerda, por encima de todo, mantente a salvo ahí fuera. Mientras la mayoría de sus estudiantes subían a los trenes para sus prácticas, el héroe clandestino observaba en silencio. Actuaban como niños a punto de recibir regalos, demasiado emocionados por lo que debería ser un hito importante en sus esfuerzos por convertirse en héroes profesionales. Solo unos pocos se portaron con seriedad. Tendría que vigilarlos a todos cuando regresaran, ver quién había madurado a partir de la experiencia y quién aún necesitaba una llamada de atención. Una parte del hombre brusco sintió que un familiar vacío entumecido asomaba la cabeza mientras los observaba irse. Su clase estaba incompleta. Aparte de Bakugo y Mineta, sus expulsiones más que merecidas en su opinión, había querido darle un último sermón a Ida antes de que el chico se fuera. Lo más probable es que el niño idiota todavía albergue algún deseo temerario de enfrentarse a Stein si se le diera la oportunidad. Y luego estaba la ausencia de Todoroki. Había sido el estudiante de la clase 1, original con el mayor potencial.
también había sido el que más necesitaba ayuda, el que honestamente le había fallado como maestro. Justo esa mañana, había recibido la noticia oficial de que el adolescente de 2 colores sería enviado a pasar tiempo de calidad con su madre durante las pasantías. A la espera de una evaluación psicológica, esa pasantía había sonado como si tuviera el potencial de alargarse. Y ahora, para 2 ustedes. Se quejó Shouta, recomponiéndose antes de girarse para examinar a sus estudiantes restantes. ¿Estás seguro de que no quieres dejar esto? Quedarme en el campus sería mucho No. La perfecta sincronía de los 2 adolescentes frente a él fue un poco desagradable. Lo siento, Aizawa-sensei, pero no dejaré que el señor Go experimente conmigo, dijo Izuku, sacudiendo la cabeza. Un Tae sobreprotector inmediatamente abrazó a la verdamete por detrás mientras Saki se cruzaba de brazos y se colocaba frente a su jefe con un gruñido. Shouta agradeció en silencio a los cielos que vigilaban su mundo desordenado por haber decidido por unanimidad dejar atrás a Lily. Y lo siento, señor, pero no hay forma de que me quede cerca de la medianoche sin supervisión, dijo Shinzo sin expresión, palideciendo ante la sola idea. Demonios, incluso supervisado no pudo lograr que estuviera de acuerdo. Y Toshi la amaba, realmente lo hacía, pero su tía era demasiado atrevida con sus bromas cuando se trató de él que el resto de su familia. Justo el otro día, ella los empujó a él y a Sarada a un armario de escobas, los encerró y luego los dejaron allí durante 3 horas con solo la instrucción de que el rabenete le enseñara a relajarse. Pero no era como si pudiera revelar sus lazos familiares a su nuevo sensei, ¿o sí? Hubo un momento de silencio mientras Shouta sopesaba las palabras de su nueva alumna Violette. Encontrando completamente comprensible el miedo que le tenía a su compañero de trabajo, asintió una vez antes de suspirar. Muy bien entonces, respondió, vamos. Media hora después, en Acertain Café, los 2 estudiantes de la UA, así como las chicas zombies que los acompañaban, no esperaban encontrarse con agentes de los notorios Jaegers en un lugar tan informal. Sabían que no habría un pie en la embajada de la ONU, pero al menos pensaron que el lugar de reunión sería una estación de policía o algo de igual estatus. En cambio, fueron conducidos rápidamente al 2º piso del pintoresco establecimiento y a una habitación privada. Antes de entrar, ambos adolescentes redujeron la velocidad para detenerse y parpadearon cuando los detalles de la habitación quedaron claros en un cartel en la puerta. ¿A prueba de sonido?, preguntó Itoshi, sabiendo muy bien los signos de tal actualización sin necesitar que lo explicaran en detalle. Estructuralmente reforzado, aislamiento magnético. Agregó Izuku, estupefacto ante el nivel de precauciones que un simple café podría tener para una simple sala de reuniones. Era casi como si el café no fuera un lugar normal. Mierda. Aizawa-sensei colocó su mano en el pomo de la puerta, pero no se movió para abrir la última barrera entre sus alumnos y lo que les esperaba. En serio. Esta es tu última oportunidad de echarte atrás, dijo el héroe clandestino, en tono grave. Asintiendo con su claro entendimiento, ambos estudiantes aún le indicaron a su maestro que abriera la puerta. Con un suspiro, el héroe profesional lo hizo, saludando a los 3 con una vista que era todo menos lo que los 2 jóvenes esperaban. Hola chicos. La agente Smith vitoreó mientras el grupo entraba, su ánimo envió escalofríos a los recién llegados, tanto a los vivos como a los no muertos. ¿Listo para probar el juego con los adultos? En eso, de las sombras que ninguno de los adolescentes había notado a ese momento, aparecieron 3 individuos como pesadillas vivientes. El más bajo de los 3, aunque aún más alto que Aizawa-sensei, vestía un manto de lo que parecían ser plumas, si realmente había un pájaro en el mundo que pudiera hacer cosas tan malvadas. Junto con la mayor parte del abrigo, la máscara con forma de pico que usaba el individuo y el sombrero puntiagudo que cubría su cabeza, era imposible para los adolescentes discernir si el presunto Jaeger era un hombre o una mujer. No es que realmente importe. Junto al miembro más bajo del nuevo trío se encontró un hombre un poco más alto, con el rostro medio cubierto con vendajes oscuros. Para ser justos, Izuku solo supuso que el segundo individuo era un hombre debido a los rasgos faciales masculinos que podía ver, aunque no podía decir si dichos rasgos eran indicadores correctos o no. De todos modos, el agente era mayor claramente a juzgar por las arrugas que eran visibles. El voluminoso abrigo largo hasta el suelo que lucía este Jaeger tenía un color sucio parecido a la mostaza, mientras que el tricornio que descansaba sobre su cabeza parecía viejo, maltratado y gastado.
El tercer y presunto Jaeger más alto estaba oscuro. E Izuku no pensó eso de manera negativa, más o menos. El hombre estaba vestido completamente de negro, excepto por el incensario honesto a Dios que colgaba de su cuello, desde su gabardina negra hasta la camiseta debajo y los pantalones tácticos que terminaban en gruesas botas de combate de cuero negro. Su sombrero de ala ancha también estaba teñido de negro, y hacía poco para cubrir el cabello gris largo y sucio del hombre. De hecho, el sombrero era inútil para ocultar el rostro del hombre, dejando al descubierto los vendajes empapados de sangre que cubrían sus ojos, y el gruñido perpetuo en su rostro. «Ve, jefe», tartamudeó Saki, por una vez extinguida toda bravuconería. Creo que ese tipo mató recientemente, como, en los últimos 20 minutos. Esto es lo más lejos que puedo llevarte, dijo Aizawa-sensei. Izuku y Toshi solo ahora se dieron cuenta de que su maestro nunca había puesto un pie en la habitación. Buena suerte. Y por favor, no te mueras. Fue en ese momento que Izuku finalmente se dio cuenta, quizás, posiblemente, simplemente la cagó y tomó una mala decisión. Omake. Los problemas de Tsuyu. Tsuyu Asui, estudiante de primer año del curso de héroes en la UA, era conocido por muchas cosas. Su comportamiento tranquilo y sereno era un atributo reconocido por todos los que la habían conocido. También fueron ampliamente reconocidos su inteligencia y capacidad de adaptación. En todos ella se refirió a ella como un gran ejemplo para que otros la sigan. Si tan solo esas mismas personas supieran cómo se siente por dentro, voy a matarlo. Tsuyu gritó dentro de la inmensidad de su mente mientras caminaba rápido por los túneles del estadio de UA. Después del casi ataque al corazón que sufrió cuando su novio fue atravesado por una punta de hielo, tuvo que lidiar con su madre por teléfono mientras dejaba a su novio en la enfermería. Incluso con un enorme agujero en su pecho, todavía le había asegurado que estaría bien, que solo necesitaba acostarse y comer algo para darle un poco de combustible a su Kirk. Cuando encontré la cama de Izuku vacía, junto con un nuevo impulso de pellizcar las mejillas de su novio hasta que le suplicara clemencia. ¿Por qué eres así, Izuku? No se había necesitado mucha capacidad intelectual para deducir a dónde había ido Izuku. Incluso con toda la amabilidad desbordante que tenía, su corazón aún podría contener una cantidad impresionante de resentimiento. Él le había confesado antes que si llegaba a alguno de los podios, lanzaría una diatriba durante la ceremonia de premiación. Esa venganza de su novio no era broma. Mientras caminaba a través de los túneles, las pantallas que cubrían las paredes le mostraron el momento exacto en que su nigromante favorito entró en el campo de visión de las cámaras. Escuchó los jadeos colectivos, los murmullos y susurros. Fue testigo de la ridícula escena de Tae, Saki y Lily intentando hacer que Izuku pareciera más fuerte de lo que era en ese momento. Tae y Lily estaban fuera de su autoridad para tratar, tanto porque Tae era realmente un monstruo en fuerza y terquedad combinados, como porque Lily era demasiado pura y firme para enfadarse. Pero Tsuyu no se perdió ni por un segundo como Saki estaba haciendo todo lo posible para agarrar el trasero de Izuku con cada paso. Otra dosis de veneno escupido a los ojos estaba en orden para el rubio, sin duda. Al doblar una última esquina, la entrada a la arena se hizo visible, justo cuando Olmig colocó la medalla en el cuello de su novio. Interrumpir ahora todavía habría sido posible, pero habría causado un paso en falso mayor que el plan de Izuku. Siendo la hija de su madre, sabía que tal ruptura en el protocolo habría tenido consecuencias nefastas para ella. A regañadientes, Tsuyu le dio la victoria a su novio. Solo tenía que asegurarse de que él supiera que pagaría por ello. BBBZZ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  Con vida llena de estática, el sonido de la nieve de audio capturó la atención de todos, lo desearan o no. Menos de un puñado de segundos después, las pantallas caóticas parpadearon y se oscurecieron, solo un gran número arábigo en el centro. Una medalla. La voz ligeramente sintetizada que ronroneaba de los altavoces era deslumbrantemente femenina e igualmente cargada de desprecio. Esto no puede ser bueno, murmuró Tsuyu para sí mismo. Si bien la interrupción inesperada fue muchas cosas, para Tsuyu en ese momento era muy ilegal. Quería escuchar la diatriba de su novio contra el sistema, pero este obviamente hackeó a la red de UA estaba violando tantas leyes que no era gracioso. Sin embargo, deseaba poder estar en desacuerdo con las palabras del mensaje del hacker. Esta señora no está gastada, Kero.
Tsuyu concedió, sin poder reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda al recordar lo que podría haberle pasado si no hubiera perdido contra Todoroki. Aún así, esto definitivamente es cruzar un territorio criminal. Izukun usar su tiempo para exponer la verdad al mundo podría haber sido más que un poco grosero, pero al menos lo habría estado haciendo legalmente. ¿Por qué se arriesgaba tanto este hacker? Pero tal vez esta atrocidad anual realmente no debería ser sorprendente, Después de todo, esta es la venerable UA de la que estamos hablando aquí. Una escuela de héroes de clase mundial que permitió y promovió horrores como este. Las pantallas comenzaron a reproducir una escena familiar, una que permitió que la niña rana se diera cuenta de algo. Este hacker había cometido delitos mucho más grandes que simplemente irrumpir en la red de UA para transmitir su mensaje. De repente se sintió enferma. Ella sabía lo que venía. Estoy seguro de que no necesito decirles a ninguno de ustedes que es un matrimonio peculiar, ¿verdad? No importa cuán distorsionada sonara por la grabación, la voz de Todoroki sonaba tan odiosa y dolida como en ese entonces. Lo que sea que creas que sepas, la verdad es cientos, no, miles de veces peor. Mientras se desarrollaba el relato de pesadilla de la infancia de Todoroki, Tsuyu sintió remordimientos de culpa en su corazón. Ella siempre defendía su postura, Todoroki había golpeado primero y, por lo tanto, las represalias estaban justificadas a sus ojos, pero ella y todos los demás podrían haber sido capaces de expresar las cosas de una manera poco diferente. Escuchar sus palabras desde la perspectiva de un observador le permitió a la niña rana ver cuántos crueles y egoístas habían sido las palabras de ambos lados. Quizás si no han estado tan enfocados en tener razón, podrían haber advertido a los maestros antes del partido, antes de que todo se saliera de control. Tsuyu se sumergió tanto en sus pensamientos que casi se perdió el momento en que se cortaron las grabaciones. Ella parpadeó cuando su estómago se hundió. Este hacker estaba manipulando todo el evento. Sin la siguiente parte de la conversación, el conflicto no tenía contexto. Este es el trato, chico. Te casarás con mi hija y concebirás con ella al menos una mujer que desarrollará tu peculiaridad o una variante mejorada. La voz de Endeavor envió escalofríos por la columna vertebral de la novia del nigromante, tanto por su tono como por la demanda que se le estaba dando. Acababa de decir, intimidación. La voz quebrada de Tsuyu salió como un mero susurro. Izukun le había contado que Endeavor se enterró en su sala de preparación y admitió que el héroe número 2 había tratado de comprarlo. Pero no se había mencionado esta atrocidad. Necesito, yo. El mundo de Tsuyu estaba en espiral. Esto era incluso peor que su peor pesadilla. Alcanzando débilmente su teléfono, Tsuyu trató de idear algún plan, alguna idea, cualquier cosa que pudiera resolver esta situación repentinamente revelada. Pero, ni siquiera sabía a quién llamar, y mucho menos qué decir. ¿Estás loco? La respuesta aguda de Izuku devolvió la atención de Tsuyu a la pantalla más cercana. El intercambio que siguió derritió todas sus preocupaciones. Ante el peligro mortal y las promesas de riqueza y poder, su preciado rollo de canela la había elegido de la manera más valiente posible. Sus temores de que le robaran a su novio por las demandas del retorcido padre héroe profesional de la chica más guapa se desvanecieron cuando él habló de ella como la doncella más hermosa del mundo. Era justo decir que se enamoró de nuevo del nigromante Esmeralda. Bien, no lo mataré, dijo Tsuyu con un suspiro amoroso, su corazón volvió a su ritmo normal incluso cuando la pantalla mostraba que Endeavor comenzaba a calentarse, todavía lo estoy golpeando, pero... Onake, la paz del hogar. Una mujer, vestida con un traje negro sólido que superaba la oscuridad de la noche, caminó hacia una casa bastante grande en uno de los numerosos suburbios de Japón. Fue una vista bastante sorprendente, considerando que esta zona residencial en particular se consideró de clase media y la mujer pareció ser al menos de clase alta-baja, sino de clase media-alta. Por supuesto, la división en niveles de dicha zona era casi enteramente culpa de dicha gran residencia a la que se acercaba a la mujer del traje. Muchos policías bien intencionados habían llamado a su puerta para investigar todo tipo de rumores. Fuertes lamentos hasta bien entrada la noche, quejas de mutantes rebeldes que causan travesuras en las calles, incluso hubo un informe de que la casa se derrumbó en un momento, solo para que las autoridades llegaran y la encontraran perfectamente bien. Era un caos la mitad del tiempo, y al parecer todos los días habían malentendidos, pero para un agente Smith, este era un lugar que no cambiaría por nada en el mundo. Estoy en casa. Smith cuando llamó ella entró en la casa.
Me erró. El grito vino de una mujer con la parte inferior del cuerpo de una serpiente, cantando su queja para que el mundo la escuche a todo pulmón. La mujer serpiente, o la mía, como algunos pensarían llamarla, estaba tirando del cabello de una mujer con la parte inferior del cuerpo de un pez, una sirena por así decirlo, que estaba sentada en una silla de ruedas. Te dije que no era tu turno. Smith miró la escandalosa escena y no pudo evitar pellizcar el puente de su nariz. Esto no era lo que ella quería, volver a casa. Papi no hizo nada mal. Un grito increíblemente fuerte e infantil fue todo el aviso que Smith tuvo antes de que una mujer bajita con alas en lugar de brazos se precipitara por el pasillo de la izquierda y pasara junto a ella. Fue algo irreflexivo esquivar a la aparente mujer arpía por el agente perturbador, aunque el individuo que la siguió requirió un poco más de esfuerzo para evadirlo. Vuelve aquí, pequeño ladrón de ropa interior. Esos ni siquiera te quedan. Cargando detrás de la arpía venía una rubia alta y tetona, galopando a toda velocidad por la casa gracias a su equino cuerpo inferior. El Smith tuvo que golpear la pared para evitar una colisión. ¿Estás bien? La mujer casi atropellada miró hacia abajo, su mirada sombreada se encontró con la de una mujer pequeña cuyo cuerpo era completamente azul, y algo transparente. Grandes ojos verdes sólidos le devolvieron la mirada a la agente Smith mientras un singular tallo verde se movía nerviosamente sobre la cabeza de la mujer más baja. No había malicia en la mirada, pero para Spock, que pasaba sus días intimidando a algunos de los peores, era una de las miradas más inquietantes del mundo. Estoy bien, Sue, gracias por preguntar, respondió Smith, sin ofrecer resistencia cuando la mujer más baja asintió y sin decir palabra tomó su bolso de sus hombros. Muy bien, ustedes dos, ya se han divertido más que suficiente hoy. Volviendo a la escena en la que había entrado por primera vez al regresar a casa, Smith fue recibido por una vista que la mayoría de la gente habría encontrado directamente en una pesadilla. Una mujer pálida con múltiples ojos de insectoide y una parte inferior del cuerpo compuesto por la totalidad de una araña menos la cabeza, había capturado a la sirena y la lamía en una roja. Ambas chicas temblaban mientras miraban a Aracne, pero Smith no estaba segura de si era por miedo a lo que la mujer mayor les tenía reservado o por algo más. Gracias por tranquilizarlos, Ratsney, te lo agradezco, dijo un joven, el primer y único varón que Smith sabía que encontraría en esta casa. Sonriendo, el hombre se puso de pie y se sacudió el polvo, revelando que aunque no se vio particularmente mal, tampoco pareció ser algo especial de lo que hablar. Tenía problemas para respirar ahí abajo después de que la silla de Mero me atropelló. El Smith grabó instantáneamente a cierto niño que acababa de dejar no hace mucho tiempo. Oh. Ya regresaste. Dijo el hombre de repente, sacando a Smith de sus pensamientos con una sonrisa que derretía el corazón. Bienvenida a casa, Kuroko-chan. Este era el hogar. Su hogar. Era un lugar donde las chicas rotan con mutaciones Quirks tendían a encontrarse por una variedad de razones. El hombre de la casa, Kimihito Kuruso, aceptaba a todos y cada uno de los que pedían asilo, tratándolos como las personas que eran, no como los monstruos que el mundo exterior creía que eran. Se ocupó de la salud mental de estas niñas, tomándose todo el tiempo necesario para convertirlas en individuos funcionales que pudieran valerse por sí mismos una vez más. Y después de eso, incluso llegaba a ayudar a sus pacientes a encontrar trabajo, comenzar una nueva vida. Kuroko no podía contar el número de niños, niñas y mujeres que habían pasado por esta casa. Pero podía contar el número que no había podido irse. Cuando Kuruso descubrió que había sido dotado con un Kirk que le dio un nivel terriblemente profundo de empatía con quienquiera que se lo dirigiera, casi de inmediato dedicó su vida a ayudar a las personas. Podía llegar a los corazones de los quebrantados, ayudar a sanar su dolor, en sus propias palabras, ¿cómo no podría llegar a ellos, demostrarles la seguridad y el apoyo que nunca les habían dado? Una rara variedad de héroe, Kuruso había tenido que luchar contra obstáculos abrumadores, incluso arrebatarle la victoria de las fauces de la derrota, para graduarse de la UA con una licencia. Por supuesto, inmediatamente se derivó y usó su gran herencia para construir esta casa y abrir su práctica. Fue el único hombre hasta la fecha que pudo ignorar el don de Kuroko. Él era el único capaz de amarla bajo cualquier circunstancia. ¿Tuviste un día difícil en el trabajo? Kimihito preguntó, cerrando la puerta principal detrás de ella. ¿Quieres cenar? ¿O tal vez un baño para relajarte?
Es la señora Kuruso, respondió Smith con una sonrisa seductora, y prefiero tenerte a ti. Este hombre, este verdadero héroe, era Tsukimito, su esposo. Y el esposo de las pocas chicas que nunca habían podido irse. Si bien la poligamia era ilegal en Japón, el caso de su esposo era especial. Nadie tomaría a las otras mujeres en la casa, nadie las llamaría familia además de su esposo y ella. Y cuando uno sabía que los tirar de que títeres gubernamentales, bueno. Papi, el de la arpía Kirk, había sido secuestrado por un grupo de ladrones. Había tenido la genial idea de usar sus habilidades para volar para dar sus operaciones una ventaja sobre la competencia y las autoridades. Los animales la habían mutilado y dejado por muerto en un callejón cuando cometió un error, olvidó un paso en un plan intrincado que Kuroko había podido detener antes de su café de la mañana. La aplicación llamada Centaurea, la mujer con la parte inferior del cuerpo de un caballo como un centauro, había sido abandonada por la familia a la que había sido enviada cuando su madre fallecía debido al ataque de un villano. La escoria la había dejado pudrirse en su granja, encadenada en los establos mientras hacían las maletas y se mudaban a la ciudad. Cuando Kuroko encontró a Mia en un laboratorio, descubrió durante una de sus misiones más clandestinas, supo que la mujer Lamia Kirket probablemente nunca los dejaría a ella y a su esposo. Sufriendo los efectos secundarios de sin duda innumerables experimentos inhumanos, Mia aún experimentaba terrores nocturnos y sospechaba mucho de la mayoría de las personas. Rajnera y Mero fueron casos especiales, incluso para su hogar. Ambas mujeres, niñas cuando recién llegaron, habían sido víctimas involuntarias de la dosis de Trigger. Obligados a adoptar formas mutadas a manos de cepas inestables de la droga callejera, ninguno de los dos había sido bienvenido en casa después de que la ley los rescatara. Hasta el día de hoy, los dos aún dudaban en salir de la casa, temerosos de enfrentar el estigma que llevaban por cómo se destruyó en mutantes. Podría haber sido una familia muy rota, pero era la de ella. Era la familia con la que compartía marido. Bueno, hoy es especial, así que planeábamos pasar esta noche todos juntos, respondió Kimito, convirtiendo un rápido y casto beso en los labios. Sin embargo, todavía tienes que cenar. La agente conocida como Smith, Kuroko Kurusu, no pudo evitar la sonrisa que se profundizó por su rostro ante el amor que podía sentir estando derramado en ella. El mundo entero podría criticarla y denunciarla por su estatus como parte de un harén por toda la eternidad, ella nunca dejaría este lugar. Era donde un monstruo como ella había descubierto que pertenecía. Su, ¿podrías ayudarme a poner la mesa? Kimito gritó, caminando hacia la enorme sala que servía como cocina y comedor. La chica semitransparente asintió y la siguió. Inclinada contra la pared para ver a su esposo y su hermana esposa trabajar, Kuroko realmente trató de no mirar mientras Su trabajaba. Desafortunadamente, la gracia completamente inhumana de su hermana esposa era difícil de ignorar, casi tanto como su nivel de comprensión sobrenatural. Sin perder el ritmo, o incluso apartar la mirada de colocar los cubiertos en las posiciones correctas, Su giró la cabeza para mirar a los ojos a Kuroko. Una simple inclinación de cabeza y una sonrisa inquietante fueron la única respuesta que recibió el agente por haber sido atrapado mirando. Era casi como si la chica del limo pudiera leer sus pensamientos. Realmente no hay lugar como el hogar, dijo Kuroko, preparándose para la gran cena que sin duda estaba a punto de suceder. Después de todo, esta noche era su aniversario de bodas, ya podía decir que iba a ser salvaje. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.